Yo sé que ustedes han venido hablando acerca de algo bien interesante y que es una misión, es nuestra gran comisión, la que tenemos todos, es de predicar, de anunciar, de expresar el reino de Dios y de alcanzar con ellos y hacer extensivo a muchas personas, como dice la Escritura, que sean trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención de pecados y encontramos nuestro verdadero propósito en la vida, que es el propósito eterno de Dios. En ese propósito eterno de Dios encontramos planes específicos para nosotros, donde nos desarrollamos cada uno. Pero cada uno tenemos un propósito de parte de Dios, ese propósito eterno, pero hay planes que Dios tiene con nosotros. Y lo más lindo es que nosotros nacimos, que fuimos creados antes de que nada existiese terrenalmente. Ya el Señor nos había creado, pero vinimos a la existencia hace unos cuantos años, no muchos para usted. Dígale al que está a su lado, usted hace pocos años está aquí, pero vinimos, y nuestro papel, nosotros venimos de tal vez de unos constructos culturales, porque la religión es un constructo cultural y nosotros también fuimos colonizados con muchas religiones, y en esa religión casi que como que se nos planteaba la idea de que cuando llegábamos a conocer al Señor, pues como que lo mejor que nos podía pasar era irnos rápido para no estar en este mundanal ruido que se va a destruir y se va a acabar. Y venimos como ese trasfondo, algunos, otros no tanto, porque están recién llegando a este conocimiento, como el pastor decía, a este nivel de entendimiento de la palabra del Señor. Y para algunos no es tan importante. Creo que el mundo se ha polarizado en dos cosas. Uno, en que venimos de allá, que tal vez la realización era tan importante. Algunos se acordarán que decían: no estudies porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, no consigas nada porque todo eso se va a quedar del anticristo, y entonces lo mejor es que rápidamente nos vayamos allá. Pero lo otro es también materializar el asunto, volvernos extremadamente materialistas, olvidando nuestra verdadera razón de ser y entendiendo que nosotros somos representantes de un reino invisible en un territorio visible, que no hay algo tan importante. Usted y yo podemos crecer en todas las áreas, podemos exhibir nuestros más grandes logros, podemos crecer en todas las áreas, pero si fracasamos en la gran comisión, creo que habremos fracasado en todo. Porque el propósito de nuestra vida, cuando venimos aquí, cuando Dios nos permite estar aquí, no es simplemente que nosotros crezcamos como personas, o que almacenemos cosas, o que sencillamente tengamos una familia bonita. El asunto es que tenemos que entender que esto no inicia conmigo ni termina conmigo, sino que soy parte de un propósito eterno de parte de Dios. Y que ahí entonces yo debo ser una luz, y una luz que se pone encima de la mesa. Y es ahí donde yo tengo que brillar, y tengo que volverme no un espectador de mi generación, sino que tengo que ser un protagonista de mi generación. Y la mejor manera de hacerlo es creciendo en todas las áreas. Una de esas es llevando la palabra del Señor. Pero hoy también quiero hablar de algunas recomendaciones, y siempre, es mi gusto recordar de repente algunas historias bíblicas, porque creo que todo en la Sagrada Escritura tiene sentido en la palabra. Nada fue escrito sin sentido, todo tiene un sentido. Y no es que le vayamos a poner unos 3 o 4 cosas a una historia bíblica como para recordar que nada tiene que ver con nosotros y tratar de hacer un símil y bueno, ya ahí nos quedó bonito. No, sino que sencillamente ¿qué contenido tiene eso? Porque aunque fue escrita para una cultura, para una generación, para un tiempo, para un momento exacto, hay principios que se pueden extractar y aplicarlos a nosotros mismos. ¿Qué recomendaciones divinas nos hace Dios para que podamos crecer en todas las áreas? Sé que también algunos tienen sueños, anhelos, y mientras que estamos aquí en la tierra tenemos que cumplir todo lo que Dios nos permite, lo que nos viene a la mano, pues tenemos que hacerlo y salir adelante. Yo quiero leer la historia de Gedeón, Jueces capítulo 7, versículo del 11 al 16.
Jueces capítulo 7, versículos del 11 al 16, porque parece que es una historia que bien se acomoda en cualquier época, en cualquier circunstancia, en cualquier país. Situaciones temerosas nos acompañan, el futuro incierto nos golpea, los temores. ¿Quién de nosotros no ha tenido temor? ¿Quién de nosotros no tiene una expectación a veces dudosa del mañana? No sabemos qué va a pasar con nuestra familia, la situación en un país como estos. Ahorita algunos están nerviosos porque, bueno, imagínense, enfrentarse a Alemania va a ser algo complicado. Entonces hay que tener dos mensajes: el uno, cómo derribar a los gigantes, y el otro, cómo entender que un gigante no es el fin de todos nosotros. Entonces, bueno, esos son dos mensajes que él tiene, depende del resultado. Entonces, ahí está complicado, pero eso es la vida. Mire, la vida es así de sencillo. Es como si usted, ¿cómo le llaman los palitos de paletas? ¿Cómo se llaman aquí en Colombia? Se llaman así, palo de paleta. Es de donde uno agarra la paleta, un palito de paleta. No está difícil de entender, ok. Imaginémonos que los niños hacen manualidades con eso. Nosotros también podríamos hacer manualidades. Y supongamos que vamos a hacer un vasito con palitos de paleta. Ok, le ponemos el fondo y comenzamos a poner. Pero resulta que todos los palitos de paleta que tenemos son irregulares. Hay unos más altos, otros más bajitos, en fin. Y ponemos el más alto, todo nos quedó lindo, ya lo terminamos. Pero como son irregulares, cuando yo lo voy a llenar, ¿hasta dónde se va a llenar? Sencillo, hasta el palito más bajito. Así yo tengo un palito muy alto, por este lado, y otro mediano por acá y otro por acá. Él se va a llenar hasta el más bajito. La vida se compone igual. En nuestra vida nosotros somos integralmente, pero también, aunque esa integralidad nos une, hay aspectos en nuestra vida como nuestra familia. Hay gente que tiene una familia fortalecida, impresionante, pero su economía es débil. O tal vez su economía es muy fuerte, pero su relación de pareja es el palito más bajito que tiene en la construcción de su vida. O de repente todos los palitos están muy altos, pero la espiritualidad, su nivel de compromiso con Dios, es el más bajito. Entonces, ¿cómo hacer para nosotros poder conquistar todas las áreas de la vida? Hay algunas recomendaciones y en todas esas áreas a nosotros nos golpean cosas, nos golpean, como le decía, la incertidumbre de un mañana, la inseguridad. No hay algo tan difícil para nosotros enfrentar hoy en día, que es la inseguridad que tenemos. Hoy somos, pero mañana no podríamos ser, y el que tú ves que hoy no es, mañana puede ser. O sea, la situación es cambiante. Hoy podemos estar aquí, tal vez está la última vez que nos veamos, o puede ser que lleguen años, la abundancia puede llegar, pero también vienen tiempos de crisis. Ayer en un sector aquí de Houston murieron 3 personas en un incendio y salían, como que sé más yo que los que viven aquí. Bueno, pero fue sorprendente. Se incendió esa casa en esa área. Nunca había existido eso así desastroso, pero 3 personas, un niño, una señora, bueno, en fin, varios murieron. O sea, la vida es como que hoy tenemos tanto, pero el día de mañana no puede ser nada. Entonces, ¿cómo nosotros salir adelante? Todo eso a nosotros nos asusta. Aún la situación política de nuestros países cambia. Nosotros estamos con expectación en Colombia, y nuestro país puede tomar 2 rumbos diferentes. O sea, en un solo día te cambia la vida. En menos de 24 horas te cambia la vida. Entonces, ¿cómo nosotros poder tener victoria en todas esas cosas? Dice Jueces capítulo 7, versículos 11 al 16, y escucha lo que digan: después de esto cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Fura, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás.
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 campañas y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Una historia que a simple vista pues no se entiende mucho, pero le voy a contar un poquitico cómo estaba. Resulta de que había un pacto, era un pacto condicional, y en ese pacto condicional de la ley, el pueblo de Israel estaba supeditado a que si ellos hacían lo bueno delante del Señor, entonces los cielos eran abiertos, la abundancia de sus cosechas iba a llegar. Y también lo otro que iban a tener era que Dios les iba a librar de todos sus enemigos. O sea, habían tiempos de prosperidad. Pero si ellos abandonaban, recordemos que era un pacto condicional, si ellos abandonaban los mandamientos de Dios, entonces ellos eran arrasados. Los cielos se cerraban. Los enemigos llegaban, los conquistaban, arrasaban con ellos. Gloria a Dios, porque nosotros estamos en un nuevo pacto, donde no tenemos que hacer cosas para que los cielos se abran, sino que tenemos que entender que ya tenemos cielos abiertos en Cristo el Señor. Que no es por lo que yo haga, y que en el antiguo pacto era lo que el hombre tenía que hacer para Dios. En este pacto de la gracia es lo que Cristo hizo para mí. Pero yo tengo que entender que ahí es donde muchas veces está el desbalance. Bueno, pues si ya Cristo lo hizo todo, aquí me voy a sentar a verme todos los partidos de México y toda la ofrenda me va a llegar, todas las cosas se me van a dar. Pues bienvenido a la realidad. Ese es el otro punto que no es. Porque es verdad que en Cristo lo tenemos todo, pero para que la manifestación de todo lo que yo tengo en Cristo se dé, hay leyes y factores que yo tengo que aplicar en mi vida para que eso se manifieste. Entonces dígale al que está a su lado: bienvenido. Si tienes muchos sueños, es bueno que de vez en cuando te despiertes y conviertas tus sueños en realidad. O sea, ¿qué acciones? ¿Qué cosas yo tengo que entender? Este hombre había sufrido una situación complicada. El pueblo de Israel, el pueblo había pecado delante de Dios. Recordemos, volvamos al pacto condicional, porque estamos mirando el contexto donde se dio esta historia. Entonces, los enemigos vinieron, eran los amalecitas. Y habían varios pueblos que estaban. Los madianitas y los amalecitas eran básicamente los protagonistas que les habían conquistado. Entonces, toda la protección de Dios se había apartado para ellos. Era tanto el temor, porque Gedeón creció en esa situación, 7 años que ellos vivieron. Era tanta la situación que todo lo que ellos tenían había sido arrasado. Cuando ellos tenían un cultivo, venían los amalecitas y los madianitas y quemaban ese cultivo. Quemaban todo, acababan con todo, o les robaban. Si ellos tenían una parcelita, cosechaban, venían los amalecitas, los madianitas, que eran como langostas, eran impresionantes, tenían camellos, tenían poderío militar, y venían y les quitaban todo. A tal punto que estaban tan temerosos que vivían en las montañas, en cualquier túnel que encontraban, en cualquier cueva que encontraban, ahí vivían. Y detrás de algo que no fuera tan visible, ellos trataban de tener su sustento. Pero siempre los amalecitas y los madianitas venían y acababan con todo. Ellos estaban en una situación psicológicamente muy golpeados. No tenían una actitud ganadora, no tenían una mentalidad de avanzada, no era el pueblo que se sentía seguro, sino por el contrario estaban llenos de temores, de inseguridades hacia su mañana. Y en eso llega el Señor y se le aparece a un hombre llamado Gedeón. ¿Y sabes cómo lo saluda? Varón esforzado y valiente. Entonces Gedeón escucha: varón esforzado y valiente, y él miró para atrás. ¿Dónde está el varón esforzado y valiente? Porque ni yo estoy, bueno, tal vez sí me estoy esforzando, pero valentía no hay por aquí.
Y muchas veces nosotros tenemos que entender que como Dios nos mira, a veces nosotros miramos y hacemos una lectura de todo lo que tenemos y nos vemos en desventaja. No hay valentía. Sí, nos esforzamos, pero más lo que estamos es bregando a ver cómo salimos adelante, pero como que nada se nos da. Muchas veces en tu vida trata de concretar cosas, pero nada se te da. Aún en el avance del reino, como que por mucho que hagamos y tenemos estrategias y tenemos una cosa y tenemos un plan y tratamos de echar andando esto y lo otro, pero como todo se nos escapa como el agua entre los dedos. Y eso muchas veces genera en nosotros temor. Imagínese usted la situación que tenía Gedeón. Es como si usted hiciera un negocito y vinieran sus enemigos y le quitaran esa platica. Pero usted logra hacer otro negocito y vuelven y se la quitan. No, pero ¿quién va a surgir de esa situación? ¿Quién va a salir adelante de esa situación? Y muchas veces es lo que nosotros nos encontramos. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas veces tú has tratado de levantar algo? Pero inexplicablemente todo se derrumba. Y a veces cuando ya tú crees que ya las cosas se te van a dar, se te van. Pero la buena noticia es que Dios nos mira de una manera muy diferente, y tiene una lectura totalmente diferente a la que yo puedo tener. Porque en el reino de Dios yo no estoy midiendo o yo no soy medido por mis sentimientos o por lo que yo experimento aquí en la tierra como un hombre carnal, sino conforme su propósito y conforme el diseño original de Dios. Y lo que Dios hizo de Antonio fue un hombre valiente, un hombre ganador, un hombre que conquista, un hombre que avanza y un hombre que cumple su propósito. Y eso es lo mismo que Dios ve de ti. Por eso cuando vi a Gedeón le dijo: varón esforzado y valiente. Y aunque él no había, y mire, es tanta la comprensión, a veces nosotros nos damos tan duro a sí mismos que fue complicado, porque él dice: Señor, y si realmente eres tú, y yo te voy a poner una prueba. Y dice que llevó comida, y entonces llevó una carne, llevó un pan y lo puso ahí, puso un caldo que estaba encima de la olla. El ángel del Señor le dijo: ponlo encima de las piedras, y el ángel lo tocó y se coció todo eso. Ah, bueno, sí es el Señor. Porque a veces uno dice: ¿y esto sí será de Dios? ¿Y será que si yo le hablo a aquel? ¿Y será que si yo le comparto a aquel? ¿Eso sí será? ¿No será que? Y estamos llenos de temores, casi que como que tenemos el no. Mire, usted tiene que aprender de algo. El no, toque al que está solo y dígale: el no ya lo tenemos seguro. Yo me levanto todos los días es por el sí, porque el no ya está seguro. O sea, que la gente te diga que no, eso está seguro. Que las cosas no se te van a dar, eso ya está seguro. Pero es que nosotros levantamos con una actitud de conquistadores. Nos levantamos con una actitud de vencedores en el Señor. No buscando un no, porque el no ya lo tenemos. Vamos a buscar el sí. Y entonces, temeroso Gedeón le dice: bueno, Señor, si realmente tú me estás hablando. Y Dios le dice que lo había escogido para liberar el pueblo, que todo esto. Y tal vez es lo mismo que tú dices: pero a mí, yo creo que se equivocó de dirección, se equivocó de persona. Mira al que está a tu lado y dile: a ti Dios te escogió para una gran revolución del extendimiento del reino aquí en Houston. ¿A mí? Yo creo que no. Yo creo que a otro más bien. Yo no veo forzado y valiente. Yo creo que los datos que tiene Dios son como equivocados. Yo creo que se confundieron las tarjetas. La información se traspapeló y llegó la información de otro. Creen que soy yo. A veces nos sentimos así. Yo sé que todos hemos sentido esa sensación en la vida, que aunque la familia nos dice: yo creo en ti, y dice: yo creo también en ti, vamos para adelante, uno se siente como que, bueno, uno no dice que no, pero por dentro está temblando. Uno dice: pero yo no creo, yo no veo nada. Y tal vez si tú viniste aquí esta mañana en esas circunstancias, Dios te trajo aquí para darte esta palabra. Dios te está mirando diferente. Varón esforzado y valiente. Gedeón le dice: Señor, si realmente eres tú, yo voy a poner un poco de lana, y que mañana todo esté seco, pero que el vellón de lana esté mojado. Así voy a entender, una señal. Al otro día, bueno, Dios le dijo: está bien. Inseguro. Pero mire, que lo más lindo es que Dios nos entiende, aunque muchos no te entiendan. ¿Tú crees que una persona que le roban todas las cosas, que sus cosechas las tiene que estar escondidas, y que cuando llegan lo acaban con todo,
está humillado, psicológicamente pisoteado, iba a tener una actitud ganadora. No, así le hablara a Dios, él iba a seguir evidenciando temores, angustias, inseguridades. O sea, que no te sientas mal. Yo estoy lleno de temores. Yo estoy lleno de angustias. Pero hay una palabra que me sostiene. Y es el Cristo de la gloria que habita en mí. Pero en mis fuerzas no hay nada. Pero en el Señor todo es diferente. Y efectivamente al otro día se acercó al vellón y todo estaba seco. Y el vellón estaba mojado, hasta una taza de agua le sacó. Entonces él dijo: sí, esto definitivamente es de Dios. Pero volvió otro oleaje de temor y le dice: Señor, ¿tú no te enojarías si te pido otra pruebita? Pero volvió y Dios tuvo la misma lectura. Te entiendo, hijo mío. Comprendo. Ahora, ¿qué quieres? Yo quiero al revés, que todo esté mojado y el vellón esté seco. Ok. Dios le da otra señal, le da una palabra, le dice que tiene que destruir a Baal, el altar que le tenían, el árbol que tenían ahí cerca del altar de Baal, que fuera donde su papá tomara un toro de 7 años, lo sacrificara delante del Señor y que destruyera el altar de Baal. Gedeón, mire, la diferencia de los ganadores de los perdedores no es que no tengan temor, no es que tengan miedos, sino que superan sus temores y sus miedos y a pesar de actúan. A pesar de sus temores hacen las cosas. A pesar de sus miedos hacen las cosas. A través de su impotencia, a través de sus imposibilidades, a través de la superación numérica que pueden tener otros, ellos actúan. Lo que va a hacer diferente tu vida y lo que va a marcar tu vida de una manera diferente es lo que tú te decidas hacer hoy. No tus intenciones, no tus deseos, sino tus acciones. Una determinación es una decisión acompañada de una acción. Eso es lo que te va a poner a jugar en otras ligas. Eso es lo que te va a poner a jugar en las grandes ligas. Y Gedeón era esforzado y era valiente porque Dios estaba viendo el ADN que estaba dentro de él. Y sí, es verdad, aunque tenía temores, aunque pidió muchas muestras, aunque pidió muchas señas, decidió obedecer a Dios, porque ante el temor hay algo, un antídoto, y es la obediencia a Dios. Aunque tengas temor, hazlo, que Dios te va a respaldar. Aunque tengas temor, hazlo, que cuando estés ahí en el asunto vas a ver cómo el denuedo de la palabra está en tus labios. Pero ¿qué voy a hacer si me preguntan esto o aquello? No, hazlo, da el primer paso, Dios te va a respaldar. No, pero es que yo no creo que me ponga a cuidar, yo no creo que acepte la invitación, yo no creo que este negocio pueda salir. Hazlo, las cosas comienzan con el primer paso. Lo único que tú tienes que hacer es iniciar, dar el paso. De ahí Dios lo va a hacer. Y Gedeón fue, tumbó el altar, sacrificó el toro. Y todo el mundo averiguó entonces al otro día que qué había pasado, porque lo hizo de noche, seguía temeroso. No lo hizo de día, lo hizo escondido, pero lo hizo. Dígale al que está a su lado: mire, yo no sé usted cómo lo va a hacer, lo importante es que lo haga. No, tal vez a nosotros no nos funcione de la misma manera. Gedeón obedeció, pero tampoco a las 12 del día. Voy a sacrificar y no, lo hubieran matado. Al otro día se levantaron y dijeron: ¿quién? Y averiguaron y era Gedeón. Llamaron al papá de Gedeón y dijeron: vamos a matar a tu hijo. El papá de Gedeón fue muy inteligente. Le dijo: pero ¿cómo así? Si un Dios, ahora ustedes van a defender a Baal. Si Baal realmente es Dios, pues que se defienda él solo, que lo mate Baal. Una salida inteligente. Desde ahí hubo un dicho que decía que Baal se defienda solo. Y nadie tocó a Gedeón. Pero Gedeón les dijo: Dios nos va a liberar. Y entonces convocó. Al principio la gente como que no creía, pero fueron llegando. Llegaron
32,000. No. Bueno, pues, para enfrentarse con un ejército que tenía un innumerable en sus filas, era incontable, dice que tenían camellos como langostas, como la arena, era complicado, pero bueno, 32,000 por lo menos son 32,000, ¿sí o no? Imaginémonos 32,000. Y entonces Dios le dice, en primer lugar, quiero hablarte de 6 cosas que son recomendaciones para la gente que quiere salir de sus temores y avanzar. 6 cosas. Número 1, cuidado con los números. 32,000. A veces nosotros estamos más enfocados en los números y los por debajeamos, o tenemos la tendencia a despreciar lo poco que tenemos o a maximizar algo que tenemos. Somos muchos, tengo demasiado, estoy muy joven, todo está bien, todo está lindo para mí, y exageramos nuestros logros, porque en la vida eso es lo que tenemos. El éxito, hay personas, cuando nosotros hablamos de éxito no estamos hablando de finanzas. Generalmente en la secularidad los logros son tomados como éxito. Entonces una persona exitosa que tiene viajes, que tiene un yate, que tiene una isla, que tiene una mansión, que tiene dinero. Pero realmente eso es lo que son logros. Y a veces nosotros, tiene un logro financiero, o sea, el palito financiero lo tiene muy alto. Pero de repente tiene una familia destruida, tiene su salud destruida. Él se quita la vida porque no encontró otra salida. Aunque tenía todos los otros palitos muy altos, el palito aquel. Pero Dios nos manda a crecer integralmente. Y en esa primera recomendación, así como muchas veces nosotros nos vemos temerosos como Gedeón, la primera recomendación que nos hace es cuidado con los números. Porque dice en el versículo 2 y 3, dice, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Tienes demasiado. Y Gedeón decía, ¿demasiado? Yo los veo muy poquitos. No, tienes demasiado. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se devuelva y se retire del monte de Galaad. O sea que tienes demasiado, le dice el Señor. Y Gedeón le pareció que estaba bueno, está bien, yo voy a obedecer. Alguien que tenga miedo, que se devuelva. ¿Y eran cuántos? 32,000. Y en ese primer ensanche se fueron 22,000. Quedó con 10,000. 22,000. O sea, con ustedes no se puede charlar, lo tomaron como muy en serio. No, pero el Señor dijo que tiene muchos. Porque con esos 32,000, si ustedes lo hacen, entonces van a decir que fueron por su fuerza, sino por mí. Mire, que algo quede claro. Si algo vamos a hacer aquí en Alfa y Omega, si algo va a pasar en Houston, si algo va a pasar con Gerardo, si algo va a pasar con Lupita, con los pastores, si algo va a pasar con Antonio, no es por ninguno de nosotros, es por la gloria de Dios manifestada a través de su iglesia, del Cristo corporativo e impartido a cada uno de nosotros, que como un solo cuerpo, no como una estrella de una congregación, sino como un cuerpo avanzamos y vemos la manifestación de la gloria de Dios. Y eso va a quedar claro. Y entonces el Señor se lo dejó claro también, dijo, mire, no, 32,000 no me sirve. Entonces dijo, dígale que si alguien tiene miedo, dice, así que se volvieron. Si alguien tiene miedo, que se retire del monte. De repente, yo me imagino que, bueno, yo creo que yo soy el único, Gedeón y yo hemos sido los únicos que hemos sentido esto, que uno dice algo esperando que no pase. Bueno, pues vamos a hacerlo. Si alguien no está de acuerdo, que se vaya y yo solo lo haré. Pero no por dentro, que nadie se vaya, que nadie se vaya a ir. Pues si ese negocio no se hace, yo saldré adelante. Pero que no me vaya a decir que no. Usted tiene miedo. Bueno, pues si te sirve así, o si no, hasta aquí llegamos. Que no se vaya a ir. Siempre tenemos miedos. Y Gedeón, bueno, pues si alguien tiene miedo,
que se vaya, pero que nadie se mueva. 22,000 se fueron. Ten cuidado con los números. Si tienes poco, el material de Dios es la nada tuya. No, yo creí que usted iba a tirar unas 3 o 4 sillas para arriba. Si estás en el peor momento, si hay días grises en ti, si los cielos están grises para ti, si las cosas no te han salido, aleluya, tú eres un candidato excelente para la manifestación gloriosa del Cristo que te habita, con evidencias poderosas, llena de milagros, de maravillas, de portentos. Yo soy un candidato cuando no tengo nada. No, pero yo creo que con ese amén, yo creo que usted no lo entendió. Usted es un candidato, aleluya. Creo que para una manifestación y un empoderamiento del reino de Dios en esta verdad presente, Alfa y Omega está en el punto indicado, en el momento indicado, en el lugar adecuado, con la gente exacta. Bueno, solamente Gerardo lo cree. Pero ¿cuánto lo creen? Toca al que está a su lado, dígale: nuestra nada es suficiente para Dios. Cuidado con los números. No, pero es que ellos tienen demasiado. Mire, los pastores sí que sufrimos de los números, ¿sí o no, pastor? Y los líderes: ay, pastor, yo creo que está yendo la gente. Cuidado con los números. Tenemos demasiado. Cuando usted va a ver, a veces uno como pastor tiene la congregación llena, pero va a contar con la gente y no tiene a nadie. Usted puede estar, mire, ahorita que viene el mundial, usted va a ver estadios llenos de miles y miles de personas. No están solos, tienen miles a su lado, pero muchos de ellos están viviendo en soledad. Cuidado con los números. El jactarte porque tienes mucho. El minimizarte porque tienes poco. No tengo nada, no puedo, yo soy el gusano de David, yo no valgo nada. Cuidado con los números. Todo lo tengo, lo sé hacer, tengo los recursos, tengo las ideas, es que yo puedo. Equilibrio. Y tu equilibrio se llama Cristo el Señor. Alguien que levante un aplauso al Señor. La autosuficiencia es el peor enemigo para ver la manifestación de Dios en tu vida. Antoine Samudioski dice: la autosuficiencia es el peor enemigo para ver la manifestación de Dios en tu vida. Pastor, usted no se asusta cuando va a predicar. Todos los días me asusto. ¿Y qué hago? Pues predico, porque la obediencia está por encima. La única forma de superar mi miedo es obedeciendo lo que Dios me dice. Pero me da temor. Cuidado cuando perdamos ese temor y creamos que con lo que nosotros tenemos nos es más que suficiente, porque ahí será nuestra vertiginosa caída. Número 2, cuidado con el temor. No es que no tengas temor, es porque la vida de reino no aniquila, no castra tu vida emocional. ¿Entiende eso? Que como tú eres un hombre de reino, tú no sientes. O sea, algunos pastores dicen: mire, yo siento del Señor. No, nosotros ya no sentimos, andamos por convicción y por propósito. Sí, yo camino por convicción y por propósito, pero todavía sigo sintiendo. Me corto y me sale sangre. Si un hermano me ofende, me pongo triste. Quisiera aplicar el evangelio muscular, pero no puedo. Señor, llévate o te lo mando, pero alguna cosa siento. ¿Cuál es la diferencia de la vida del reino? Que mis sentimientos no me gobiernan, sino que el Espíritu de Dios gobierna mis sentimientos. Puedo tener razones, pero no puedo tener la razón, y la razón está por debajo del gobierno de Dios. El gobierno de Dios me administra. Es la economía del Espíritu Santo en mi vida, pero sigo sintiendo. Entonces el temor no es que no lo tengamos. Tú no debes de sentir temor. Yo me acuerdo de una canción hace muchos años: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, decía esa canción. Pero yo tengo a Cristo y muchas veces he estado triste, pero la tristeza no me gobierna.
hay una palabra de esperanza y de victoria. Pero eso no quiere decir que no estoy triste. Cuidado con el temor. Jueces capítulo 7 versículo 3 dice: cualquiera que esté temblando de miedo, que se devuelva y se retire del monte de Galaad. ¿Sabe que el temor es la materia prima con la que trabaja este sistema adversario en contra tuya? Porque el enemigo, el miedo, no nos permite asumir riesgos. Cuando tú permites que el miedo te gobierne, que el miedo controle tu vida, entonces cualquier propuesta que te hagan, así sea la solución para salir de tu situación o de alcanzar, como estamos en esta casa, tratando de alcanzar personas, y lo vamos a lograr, de llegar con familia. Yo estoy creyendo que la gente vendrá y tendremos que hacer más servicios, porque la gente va a venir. Gracias por su alegría. Pero nos da temor, creo que no, el miedo, pero no, mire, hicieron una convocatoria a las 4 de la tarde. ¿Cuántos van a venir? No, pero es que yo ir, y qué tal que me devuelvan el volante, y que no, que en fin. Y sentimos temor. A veces hay personas que no comparten de su fe porque tienen miedo. El miedo, mi querido amigo, no va a permitir que asuma riesgos. 2, el miedo da origen a motivaciones que matan. El miedo va a matar todos tus sueños. Tú puedes ser un soñador, pero cuando no te atreves a enfrentar tus propios desafíos vas a morir. El miedo distorsiona los resultados. Tú crees que eso no va a resultar. El miedo no activa, no motiva, no te da fortaleza. El hecho de triunfar en la vida, 2 frases. El hecho de triunfar en la vida no consiste en vencer siempre, sino en nunca caer en el desánimo, dijo Napoleón. No está en triunfar siempre, sino que nunca caigo en el desánimo. La fortaleza de un hombre se mide en la fuerza que hay que ejercer para que desista de una idea. Ahí es donde nosotros tenemos que avanzar. Los problemas no son un mal irremediable, sino una oportunidad de superación. Si hay conflictos, si hay complicaciones, si hay problemas, avance, levante su mano y diga: aunque tenga temores, aunque siento miedo, eso no me controla. Yo voy a ser activo, voy a operar en lo que Dios me dice, voy a cumplir mi asignación. Y yo no sé si esta semana tienes que asumir cosas, asúmelas. El peor enemigo que tienes tú es tu mente, porque nadie te conoce como tú mismo te conoces. La única manera de enfrentar tus fobias es haciéndolas. Levante su mano y diga: esta semana voy a hacerlo, no voy a aplazarlo más. Voy a hacerlo. ¿Qué? No sé. Lo que el Espíritu Santo te diga. A veces nosotros caemos en una rutina. Creemos que del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, a la congregación, y que no existen otros mundos, otras opciones. Yo creo que siempre hay algo bueno y mejor preparado para mí. Si tú tienes tu esposa, dile: mi amor, hay cosas buenas y mejores reservadas para nosotros. Pastora negra, como cariñosamente le digo siempre, hay cosas buenas y mejores reservadas para nosotros. Mira al que está a su lado y dígale: hay cosas buenas y mejores reservadas. Así él. Mira a tu esposa, hay cosas buenas y mejores reservadas. Hay lugares que no conocen. Hay personas, aleluya, hay patrocinadores de sueños que todavía ustedes no los han conocido y que creen que porque algunos se han ido, los han dejado, entonces eso ya no va a volver. Dios va a revivir cosas en ustedes. A los empresarios les digo: los mejores negocios, levante su mano y diga: los mejores negocios no los he hecho. Voy a estar en lugares donde nunca pensé estar. Mis hijos van a lograr lo que yo un día soñé y que tal vez nunca lo logré, pero ellos van a saber, van a poder y van a tener, aleluya. Esto no comienza conmigo ni termina conmigo. Los mejores tiempos de Alfa y Omega no fueron los del ayer, están por venir y se activan ahora. Aleluya. A pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestros temores, hay cosas buenas y mejores que tenemos en Cristo el Señor. Número 3, cuidado con perder el discernimiento.
Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua al Señor, y el Señor le dijo: a los que toman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Entonces, número 3, cuidado con el discernimiento. Cuidado con perder el discernimiento. Recuerde lo que le enseñé la última vez, o la vez más reciente que vine. No es la inteligencia, no es la inteligencia psíquica que nosotros podemos tener, no es la psiquis, tampoco es la vía bios. La gran ventaja de nosotros, el valor agregado, el valor diferenciador de un hombre de Dios, es la vida zoé, el discernimiento del Espíritu. Lo que Dios habla a mi espíritu, ¿cómo? No lo sé, pero el Espíritu va a revelar cosas a mi vida que en ninguna universidad lo voy a tener, ni en ningún lugar lo voy a tener, ni con ninguna persona lo voy a tener. Pero en la comunión íntima con el Espíritu traerá cosas a mí y me revelará cosas, te mostrará. Hay momentos donde te va a decir: vete de este lugar, no hagas esto, si haces aquello, dile a este. Habrá personas que van a llegar a tu vida y de entrada tú vas a saber que no son una conexión de oro. Pero tal vez vendrán personas que tú vas a saber que son las personas asignadas cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios los llevó al río y le dijo: mire, de los 10,000 que tenemos vamos a hacer algo. Los que se suelten la espada y beban el agua como los perros la laman, entonces usted va a decirles que ellos no. Pero los que se arrodillen y tengan la espada y con la otra mano saquen el agua y la beban, esos son los que se van a quedar. Y entonces Gedeón dijo: bueno, está bien, ay, que se arrodillen todos. Como los perros fueron 9,700. Segundo recorte. En el primero se fueron 22,000 y en el otro 9,700. Señor, 300 personas. Digo, con eso es que vamos a hacerlo. Pero hay que estar pendientes de los detalles. Mira, la única manera, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Los hijos de Isaacar tenían 3 cosas: eran entendidos en los tiempos, sabían qué hacer y el pueblo les seguía. Necesitamos líderes que sepan tener una lectura correcta de nuestros tiempos. No, pero eso es el partido, ¿cómo se le ocurre? Y por volver la casa de Dios un estadio. No, aquí no piensan así, pero yo conozco muchos religiosos que van a pensar así. Silla de escarnecedores. A mí me decían que las sillas de escarnecedores eran los estadios y los cines. Yo por eso nunca fui por allá. Hasta que me di cuenta que no era la silla de escarnecedores, que la silla de escarnecedores puede ser la sala de tu casa, cuando comienzas a hablar de tu hermano, de tu pastor. Y dije: dígale al que está a tu lado: me parece que el Señor te está hablando. Pero si tenemos una cultura mexicana y México juega el domingo a las 10 y yo les pongo un culto, ojalá pudiéramos decirle a los que no vengan al culto: se van a ir al infierno. Pero tengo problemas con 2 cosas. Número 1, que no se van a ir al infierno. Todo va a estar normal. Y segundo, que aquí no hacemos culto. Nosotros somos el culto. Entonces, viendo el partido, él puede ser culto agradable a Jehová. Tengo problemas. Entonces, yo me gozo por la idea, entendidos en los tiempos. Entonces, venga, les pongo el partido, les doy desayuno gratis y después les predico. Gracias por su alegría. O sea, cuidado, ¿cómo están haciendo? Este no me sirve. A veces fracasamos, ¿sabes por qué? Porque ponemos líderes sin discernimiento. Y yo sí que me he llevado grandes sorpresas poniendo gente por no ver los detalles. Ponemos un hermano que recibe a la gente con cara de amargado. Me está espantando la clientela, hermano.
Imagínense, el hermanito viene a las 4, va y reparte los volantes, lo convence. Él viene por el desayuno o por el partido, por lo que sea. No creo mucho por el resultado, pero a no ser de que sea de Alemania. Pero bueno, dejémoslo así. Si jugara Colombia sería otra cosa, pero no le tenemos miedo a nada. Bueno, no, yo creo que ahí vamos. Pero todo eso se hizo bien. Y llegó, y el hermano que lo recibió le quería cobrar toda la que el patrón le hizo, o la pelea que tuvo con la mujer, o la pelea que tuvo con... No leemos, hermano. Si queremos ser efectivos, vamos a tener lecturas correctas. Vamos a avanzar porque se me acabó el tiempo. Número 4, cuidado con perder los detalles de confirmación. Dios revelará a tu vida los detalles. Al enfrentarse habrán probabilidades abrumadoras. Gedeón tuvo miedo, pero Dios comprendió su temor. Pero él miró todos los detalles. Recuerde que en el sueño, yo le animo, porque se me acabó el tiempo, a que usted termine la historia leyendo y cómo Dios, como un pan de cebada que para los amalecitas y los amalecitas era difícil y no valorado, era más bien por debajeado ese pan, y Dios, con lo que ellos consideraban lo menos, llevó la victoria en el Señor. O sea, tú tienes que aprender a leer todos los detalles. ¿Qué tienes tú? A veces nosotros decimos, pero es que yo creo que yo no sirvo para nada. No, yo creo que hasta una sonrisa amigable te puede abrir grandes puertas. Recuerde que el 70%, no, yo me gozo y la gente que se graduó hoy va a llegar a lo máximo. Pero recuerde que el 70% de la gente que estudia trabaja para los que nunca estudiaron, pero que tienen una visión. No son los más hermosos los que se casan con las mujeres más hermosas. No son los más, recuerde la gente que estaba en el colegio con usted. No fueron los más nerds, los más inteligentes los que lograron el triunfo. O sea, hay cosas en ti y en mí que nos pueden que en el momento indicado, si le pedimos sabiduría al Señor y tenemos la lectura correcta de los detalles, nos podrá poner a brillar en lugares inexplicables, inesperados. Esta congregación tiene cosas. Tiene al Cristo de la gloria, pero estoy diciendo cosas entre nosotros. Talentos, dones, gracias, que podemos ser el valor diferenciador en esta ciudad. Número 5, cuidado con las armas humanas. ¿Sabe cuáles fueron las armas? Un cántaro, una vela y una trompeta. 300, y Dios le dice, y las armas van a ser una vela, un cántaro y una trompeta. No, yo hubiese querido que me hubiesen dado un fusil, una metralleta, no sé, un helicóptero, cualquier cosa. A veces nosotros estamos sobredimensionándolas. Creemos que con estas estrategias es que vamos a ganar. El asunto no es a nuestras estrategias, sino que tenemos que tener un plan de Dios. De ese plan Dios nos va a dar programas para hacer, y que Dios nos revele sus estrategias. Dios va a respaldar sus planes y sus estrategias. No hay que en Bogotá está tal visión. No, Dios no respalda organismos de una estructura religiosa. Dios respalda a un hombre con sus planes y con sus estrategias, nacidos en Dios. Esto era lo que Dios había dicho. Vamos a hacerlo. Número 6, cuidado con, le dije, número 5, cuidado con las armas humanas y convencionales. Número 6 era cuidado con las estrategias. Dios, con un cántaro, con una antorcha y con una trompeta, los confundió. Cuidado con los números. 32,000 es mucho, 10,000 es muy poco, 300 es ínfimo. Pero lo poco puesto en las manos de Dios es más que suficiente.
Ponte en pie. Y Él va a multiplicar lo que tú pones. 5 panes y 2 peces. Tal vez hoy te sientes con tus manos vacías. No tienes nada que ofrecer. O tal vez de repente hay pensamientos que te han desdibujado a creerte que ya lo lograste. Tal vez miras el futuro de tu familia incierto y entre sumas y restas no encuentras mucho. Si te digo qué va a pasar con tu vida dentro de 1 año, cómo te ves dentro de 5, ni siquiera tienes alientos hoy para pensar en eso. Lo lindo es que hoy Dios te viene a decir: varón esforzado y valiente. Solamente ten esas recomendaciones en cuenta. Padre.